hoy en esta fiesta de San Pío X, los animo a conocer este gran santo que fue realmente el buen pastor de las almas. Primero voy a hablar un poco del santo y después les daré como un testamento espiritual en forma de consejos. La oración de la misa de hoy dice: oh Dios, que para defender la fe católica y restaurar todas las cosas en Cristo, has llenado al sumo pontífice, Papa San Pío X, de celeste sabiduría y de apostólica fortaleza. Dos cosas. Dios llenó a este Papa de sabiduría divina, celestial, y también de fuerza apostólica. Podemos, sin equivocarnos para nada, decir que el más grande Papa de los últimos siglos, desde San Pío V, fue el Papa San Pío X, que retrasó de hecho la crisis actual en el mundo, en la Iglesia, de unos 50 años. Entonces Dios lo llenó a la vez de celestial sabiduría y de fuerza apostólica para propagar, defender, comunicar la fe católica y denunciar los errores. Concede, propicio Señor, siguiendo las enseñanzas del Papa San Pío X y sus ejemplos, consigamos los premios eternos. Es la oración que se hizo hoy después del Kyrie eleison. En la epístola que la Iglesia nos hace leer y meditar hoy, dice, aplicando esta lectura a San Pablo, de San Pablo a San Pío X, dice: hermanos, hemos hallado valor en nuestro Dios para anunciaros el divino evangelio en medio de hartos combates. El Papa San Pío X había encontrado a la Iglesia en una situación bastante difícil. ¿Por qué? Porque había una herejía llamada modernismo que quería adoptar la Iglesia al mundo actual y finalmente perder la especificidad católica y hacer de la Iglesia una organización humana en lugar de divina y santificadora. Y bien, aquí realmente San Pío X encontró a la Iglesia en el estado que dice aquí San Pablo: hemos hallado valor en Dios nuestro Señor para anunciar el divino evangelio, el evangelio de Cristo, no un evangelio humanizado, falsificado, light, que pierde su consistencia. No, el verdadero evangelio, que es palabra de Dios, que nos dice que el camino, la vida y verdad es Jesucristo y no otra cosa. Y fuera de Jesucristo y de la Iglesia que Jesucristo instituyó y encargó, no hay otra salvación. Anunciar el Evangelio en medio de hartos combates. Sí, San Pío X sufrió muchísimo de esta secta modernista y de hecho fue calumniado también por haber defendido la fe y haber retrasado la crisis que conocemos de unos 50 años. Porque nuestra predicación no se inspira en el error, ni en motivos impuros humanos, ni en engaños, sino que juzgados por Dios, dignos de que se nos confiase el Evangelio, hablamos no para agradar a los hombres, sino a Dios que juzga nuestros corazones. San Pío X, yo les aconsejo bajar de internet sus encíclicas y leer el libro de Monseñor Lefebvre que se llama Soy yo el acusado que tendría que juzgaros. Allí Monseñor Lefebvre explica la primera encíclica de San Pío X que dice restaurarlo todo en Cristo, poner Cristo la base de todo. San Pío X tuvo que sufrir, de la secta modernista ya infiltrada en la Iglesia, pero era Papa, y era un Papa santo, y un Papa sabio, un Papa decidido. Defendió, la Iglesia, y sí la defendió de tal modo que sí retrasó esta crisis de unos 50 años. Quiero ahora hablarles unas palabras acerca de la vida de este santo Papa. Él nació en Italia el 2 de junio de 1835. De familia pobre, quedó huérfano. Su madre, valiente mujer, igual que la de Don Bosco, lo animó a seguir sus estudios. Finalmente llegó a sacerdote, obispo, cardenal, y finalmente en 1903 fue elegido papa. En todas las funciones que asumió, su principal preocupación fue ayudar a su prójimo a conocer y amar a Dios nuestro Señor y salvar su alma para la eternidad. No tuvo otra preocupación.
Todo su tiempo lo dedicaba a estudiar, rezar, predicar la doctrina a los niños y adultos, porque sabía que el mayor peligro que amenaza a la iglesia y a sus hijos es la ignorancia religiosa. Por eso, en 1905, abrió la Santa Mesa, el comulgatorio, a los niños teniendo uso de razón y sabiendo discernir el pan normal del pan eucarístico, les permitió la primera comunión. Claro, con la condición que siguieran su estudio de la doctrina para que no fueran cristianos ignorantes. Él mismo escribió el catecismo en varios tomos, para chicos, para grandes, para adultos. Nosotros tenemos el catecismo mayor de San Pío X, pero también hay el menor. Y él insistía mucho sobre el catecismo y escribió una encíclica especial sobre el catecismo, Acervo Nimis, sobre el catecismo. Dice el Papa: afirmamos que la mayor parte de la gente que va al infierno por no conocer las verdades de la fe católica. De ahí la importancia, catecismo. Dice que el futuro de la iglesia depende de la enseñanza del catecismo. Quizás ustedes se hacen ideas sobre el catecismo, primera comunión, unas nociones. No, el catecismo es la comunicación íntegra del Evangelio de Jesucristo a todos, chicos y grandes. ¿Qué hacen los sacerdotes en el seminario estudiando teología? Es el catecismo mayor, el catecismo a fondo, no es otra cosa. Los que tienen la colección aquí de los folletos, el número 11 habla del catecismo. San Pío X dice: nuestro mundo sufre un mal, la lejanía de Dios. Los hombres se han alejado de Dios, han prescindido de Él en el ordenamiento político-social. Todo lo demás son claras consecuencias de esta postura. El mundo actual está muriéndose porque se ha alejado de Dios. El Santo Papa tuvo percepción fina de los hombres que pulsan de cerca las conciencias. Nuestros pueblos pierden la fe porque una plaga corroe los fundamentos en que se apoya la ignorancia religiosa. ¿Qué es lo que hizo derrumbar el cristianismo? Es bien, la ignorancia religiosa. Muchos adultos, abuelos y bisabuelos, ignorantes de la fe, intoxican a sus hijos, nietos, bisnietos. Es el problema. Los pueblos pierden la fe porque una plaga corroe la raíz, la ignorancia religiosa. Y con solución, dice el Papa, es necesario enseñar el catecismo. Entonces San Pío X sí preocupó del catecismo, preocupó de los seminarios, se preocupó de la doctrina, hizo maravillas, fue el más grande reformador del siglo. Las reformas que hicieron después del concilio es nada en comparación de lo que hizo el Santo Papa. Las reformas verdaderas las hizo él. Fidelidad absoluta a la fe, primacía de la fe y no de la política en la iglesia. San Pío X denunció el modernismo en una encíclica muy famosa, de suma importancia, Pascendi, pastorear la grey del Señor. Dice el Papa: siempre la iglesia tuvo enemigos, pero hoy está en el seno mismo de la iglesia. Se trata de filósofos, historiadores, teólogos, laicos, incluso sacerdotes, dice, faltos en absoluto de todo conocimiento serio en filosofía y teología, se hacen pasar por los reformadores de la iglesia. Esta gente, queridos hermanos, se llamó modernista porque querían modernizar. Guarda el vocabulario católico, pero lo vacía de su contenido. Por desgracia, después de la muerte de San Pío X, la cosa se calmó, más bien la vigilancia de las autoridades se disminuyó y los modernistas trabajaron bajo del agua, bajo la forma de la nueva teología. Por ejemplo, gente como el padre Henri de Lubac, teólogo francés, modernista de primera, Yves Congar, Karl Rahner, etc. Bien, ellos condenados por el Papa Pío XII en los años 50, bien, Juan XXIII invitó toda esta gente al concilio para ser los consejeros teólogos de los cardinales, y finalmente ellos han redactado la mitad de los documentos actuales que causan la ruina de la Iglesia Católica.
Por esta razón, Monseñor Lefebvre tomó a San Pío X como santo patrono de nuestra iglesia, de nuestra congregación, San Pío X. Es justo conocer su vida, es justo conocer su obra, es justo leer sus encíclicas, y yo les aconsejo, si quieren entender el porqué profundo de la crisis actual en el mundo, en la iglesia, lean las encíclicas de los papas anteriores del concilio. De 1800, póngale, a 1958, bien los papas hicieron el diagnóstico sobre la causa de la ruina actual de la fe católica. Si ustedes leen lo que escriben los papas anteriores, bien van a ver claramente el porqué de las cosas y también tendrán las soluciones. Por eso San Pío X lo tomó como santo patrono protector. ¿Por qué? Porque él sí sufrió de las calumnias de los modernistas, pero también supo frenar y supo disipar las dudas, las mentiras inventadas por esta gente. ¿Cuáles fueron las armas que utilizó el Papa? Las armas que empleó para combatir los males fueron las armas dadas por Cristo mismo. La predicación del Santo Evangelio a todos mediante el catecismo, chicos y grandes. Hoy muchos dicen leo Biblia, pero si la Biblia fabrica herejes, eso no viene de Dios. La Biblia mal entendida es veneno. La Biblia bien entendida, claro, es palabra del Señor. Y hoy cualquiera hace en círculos redondos, se lean y cada quien da su opinión. Esto no va lejitos. La Biblia sintetizada, resumida, masticada, predicada, está en el catecismo. Por eso cuando ustedes quieren ayudar a alguien, denle un catecismo. El catecismo verdadero, clásico, tradicional. El Papa después utilizó otra arma. Las más poderosas de estas armas es Cristo mismo. Los hombres se habían alejado de la recepción frecuente de la Sagrada Eucaristía, proclamando con una humildad equivocada que eran indignos de ser el cuerpo de Cristo. San Pío X dijo no. San Pío X proclamó que mientras menos digno es el hombre, más necesidad tiene de recibir el cuerpo y sangre de Cristo para santificarse. Con tal que lo reciba con intención recta, ayuno eucarístico y sin pecado mortal, la comunión es excelente. ¿Por qué? Porque la comunión, se sabe, aviva la fe y la esperanza y enciende la caridad, ahuyenta a los demonios, calma la conciencia y nos cristifica, nos hace cada vez más y más semejante a Cristo nuestro Señor. En un decreto de 1905 estableció la recepción frecuente aún diaria de la comunión. Los niños en su tiempo no comulgaban hasta los 12 a 15 años. San Pío X permitió que comulgaran desde el uso de razón. Para avivar la devoción eucarística, apoyó los congresos eucarísticos internacionales. Destacó para España el de Madrid en 1911, cuyo himno oficial lo cantamos cada vez: cantemos al amor de los amores. Esto fue escrito en tiempo de San Pío X. Revivió la cofradía de la doctrina cristiana y dirigió su propagación para el catecismo, porque vio claramente que el impacto católico sobre el mundo depende de la educación del pueblo católico. Siendo papa, los domingos en la tarde juntaba el pueblo de Roma y ¿qué les predicaba? Catecismo, que es la crema de la Sagrada Escritura. Unificó el catecismo, ya lo dije, hizo redactar el catecismo de San Pío X para Italia, después para todo el mundo. La causa principal del mal que padece la Iglesia y la sociedad es la ignorancia religiosa. Cuando el espíritu está inundado por las tinieblas de la ignorancia, no pueden existir ni rectitud de intención ni buenas costumbres. Pero hermanos, el mundo actual sufre ¿de qué? De la ignorancia religiosa. Si no están con Cristo y si no están empapados del Espíritu de Cristo y si no están llenos del amor de Cristo, de su Espíritu Santo, necesariamente están empapados del espíritu del demonio. Y el demonio no es amigo, es príncipe de la muerte, de la decadencia, de la tristeza. El Papa San Pío X animó a los católicos a ser católicos siempre y en todo. En una época de crisis moral, espiritual y social en el mundo, el trabajo del clero solo no era suficiente. Cada católico era necesario para restaurar
todas las cosas en Cristo. Más tarde el Papa Pío XI va a llamar eso la acción católica, que todos los católicos sean militantes de Cristo y no contentarse de la misa del domingo y nada. No, ustedes fueron confirmados, queridos hermanos, para ser testigos de la verdad de Cristo, defensores de la fe católica y también sus propagadores. Un día se le preguntó qué cosa era más necesaria para salvar la sociedad moderna, apóstata. El Papa contestó: lo más necesario en el tiempo actual es tener en cada parroquia un grupo de seglares, a la vez virtuosos, instruidos, decididos y realmente apostólicos. Hacer apostolado externo, no hay de otra. Después hizo lo que llamamos la reforma del clero, para hacer reinar a nuestro Señor Jesucristo en la sociedad. Lo más necesario es la santidad del clero. En su exhortación Haeret Animos sobre encíclica para los sacerdotes, publicada en 1908, trazó un programa de vida sacerdotal basado en la identificación con Jesucristo, en la Santa Misa, la vida de oración, la lectura espiritual, exámenes de conciencia, asistencia a los retiros y ejercicios espirituales. Como Papa fue el mayor defensor de la fe católica frente al modernismo, que quería vaciar la fe católica de su contenido y transformar a la Iglesia en algo humano. El Papa Francisco habla de una ONG, y tiene razón. Actualmente la Iglesia parece una ONG laica, sin Dios, sin moral y sin dogma. Eso no sirve, eso no es la Iglesia de Jesucristo. Porque los modernistas dicen que los dogmas son fórmulas simbólicas, variables hasta la contradicción. Y bien, San Pío X condenó totalmente esta mentira. La fe de Cristo es la verdad de Cristo. Los que quieren cambiarla, bien, van a la ruina y por desgracia nos conducen a la ruina.